el alma no lo puede percibir plenamente, o a veces no lo percibe nada. Sin embargo, no solo está purificando, sino también iluminando. Lo que pasa es que es una luz superior a la que la inteligencia puede captar de esa persona. Cuando la persona está más espiritualizada, puede captar la luz del Espíritu Santo o el fuego del Espíritu Santo, del cual está hablando aquí. Entonces, si alguna luz le da, es para ver solo y sentir sus miserias y defectos. Ni le es suave, sino penosa, porque algunas veces le pega calor de amor, y esto es con tormento y aprieto, y no le es deleitable, sino seca. Porque aunque alguna vez por su benignidad le da algún gusto para esforzarla y animarla, antes y después que acaece, lo lasta y paga con otro tanto trabajo. Es decir, en la vía purgativa, antes de la transformación total, el Espíritu Santo da su luz de una manera que principalmente se percibe como purificadora. De una manera que principalmente se percibe en el dolor, porque se capta la diferencia. Sin embargo, el Espíritu Santo siempre antes va dando algunos consuelos, o va apareciendo de una manera amigable y pacífica. ¿Por qué? Porque eso es necesario para hacer caminar al alma hacia el fin. Si uno no conoce de ninguna manera el fin, no puede caminar hacia él. Y eso se aplica también a la vida espiritual profunda, de la cual se está hablando aquí. Es necesario que se conozca el fin. Y el fin es la felicidad del alma espiritual, una experiencia muy profunda del alma. No se puede llegar hasta ahí si el Espíritu Santo no hace ver de alguna manera lo que significa ese fin, no lo hace experimentar. ¿Por qué? Porque eso está en la naturaleza y la gracia no lo destruye la naturaleza. Como dice Aristóteles y Santo Tomás, el deleite es la regla de los actos humanos, en el sentido de que la operación profunda del hombre está guiada por el gozo que logra y al cual aspira. Un gozo que se logra especialmente con la operación de la inteligencia en el orden natural. En el orden sobrenatural tiene que haber una experiencia del gozo de Dios, aunque sea de una manera imperfecta, para poder caminar hacia ese gozo en modo pleno. Y eso tiene que darse en forma de experiencia, no es suficiente el conocimiento intelectual. Por eso el Espíritu Santo anticipa de alguna manera eso, pero de una manera que es correspondiente a la imperfección del alma. Y por eso el alma, en las distintas etapas que son progresivas, porque están en el camino, en el movimiento que lleva hacia la perfección espiritual, no tiene que apegarse a los gozos espirituales, sino que más bien tiene que liberarse de ellos para seguir caminando de una manera más intensa, que es el centro de la doctrina de San Juan de la Cruz acerca de la noche oscura. Entonces, aquí esa llama no le es reficionadora, que quiere decir no le da un alimento, una restauración, y pacífica, sino consumidora y arguidora. Arguidora quiere decir que le hace pensar al alma todo lo que hace mal. La arguye o le hace razonar todo lo que está mal, haciéndola desfallecer y penar en el conocimiento propio. Y así no le es gloriosa, porque antes la pone miserable y amarga. En luz espiritual que la da de propio conocimiento, enviando Dios fuego, como dice Jeremías, en sus huesos y enseñándola.
Y como también dice David, examinándola en fuego. El alma sufre profundamente por esa presencia de Dios y por el contraste entre su situación y la acción de Dios que percibe en sí. Y así en esta sazón padece el alma acerca del entendimiento grandes tinieblas, acerca de la voluntad grandes sequedades y aprietos, y en la memoria grave noticia de sus miserias. Fíjense, de nuevo aparece la Trinidad en el fundamento antropológico, es decir, en el fondo del alma están las potencias sobrenaturales fundadas sobre la gracia que permiten captar a las tres personas divinas de un modo dinámico, es decir, en sus operaciones. ¿Qué significa la memoria? Porque la memoria es el fondo del alma. Sí. Entonces, en la inteligencia tinieblas, en la voluntad se queda, y en la memoria. En la memoria, aprietos, miseria. Conocimiento de la miseria. Sí. En la memoria quiere decir ahí el conocimiento de sí mismo, o sea, más que el conocimiento todavía, la posesión que se tiene en sí mismo. En vez de tener satisfacción de la propia persona, claro, se tiene ese disgusto, porque uno mismo no está purificado, está desordenado, antes de que la gracia lo ordene. Por cuanto el ojo espiritual está muy claro en el conocimiento propio. Ahí explica lo de la memoria. El ojo espiritual es el que se ve a sí mismo, o ve la propia persona. Ese conocimiento espiritual es muy claro y hace entender que el alma está desordenada. Y en la sustancia del alma padece desamparo y suma pobreza, seca y fría, y a veces caliente, no hallando en nada alivio, ni un pensamiento que la consuele, ni aún poder levantar el corazón a Dios. Esta es una de las características principales de la noche oscura del espíritu, que pone San Juan de la Cruz en el libro correspondiente de la noche oscura. Es decir, la imposibilidad de tener una oración profunda. No se puede levantar el alma a Dios. No se puede rezar, quiere decir en la práctica. Eventualmente se puede participar de los sacramentos, de la Santa Misa, pero no se puede tener otro tipo de oración, porque el alma encuentra como una pared, como dice Dionisio Cartujano, una pared de acero entre ella y el cielo. Entonces no puede rezar. Acá voy a nombrar el tema de la sustancia del alma. ¿Y la palabra sustancia a qué se refiere? ¿Al alma misma? ¿Al centro del alma? ¿Al fondo del alma? La palabra sustancia se refiere a lo que filosóficamente es la sustancia, es decir, aquello que posee el ser. Es el ser más profundo del hombre, o la realidad más profunda del hombre, que está determinada por el ser. El alma es lo principal del hombre, es lo que da la forma. Y por eso la sustancia del alma es lo principal de todo el hombre. Es aquello que da el ser al hombre. Y cuando habla de la sustancia divina, ¿es lo mismo que la relación a Dios? Cuando habla de la sustancia divina, sí, la sustancia divina es el mismo Dios, considerado en sí. Y en la vida espiritual se une la sustancia del hombre, o del alma del hombre, con la sustancia divina.
Eso es propiamente lo que hace la gracia, elevar la sustancia. Por eso decimos que la gracia es un nuevo ser, porque el ser pertenece a la sustancia. Padre, acá dice, no hay consuelo posible para estas almas ni pensamiento de la saliente. Sin embargo, dijo hace un rato San Juan también, que el Espíritu Santo se ocupa de alimentar el alma con consuelos y con momentos de más cercanía, de más suavidad. Claro. Eso a veces lo hace el Espíritu Santo y eso corresponde a la conversión de los principiantes o a la primera parte de la vida espiritual de los principiantes y corresponde también a la vida iluminativa. Lo que pasa es que esa vida iluminativa, cuando entra en una profundidad mayor, se convierte en esta noche del Espíritu. Pero nada obsta para que también en la noche del Espíritu pueda haber esas consolaciones a veces. Lo que pasa es que los fenómenos espirituales son cada vez más intensos y, como dice San Juan de la Cruz, el que está iluminado, consolado, contento por la presencia de la gracia, cree que va a estar siempre así. Y el que está mal, porque la presencia de la gracia purifica, como está describiendo aquí, piensa que también va a estar siempre así. Porque como las cosas espirituales están fuera de la medida del tiempo, de alguna manera, cuanto más espiritual es el fenómeno, tanto más definitivo aparece a la conciencia del que lo percibe. O sea, el que está mal cree que va a estar siempre mal, y el que está bien cree que va a estar siempre bien. Eso incluso tiene su repercusión en el orden natural, porque el hombre tiene un alma espiritual. Entonces, siempre que conoce de una manera humana, percibe o se percibe incluso a sí mismo de una manera humana, está presente este aspecto. Lo que pasa es que en el orden sobrenatural esto es mucho más intenso, porque se trata de la participación de Dios como es en sí mismo, y Dios es la eternidad, es su propia eternidad. Por eso San Agustín siempre habla de la eternidad, o cara eternidad. La eternidad es el signo de la perfección espiritual, la perfección del alma, captar la eternidad. ¿Hasta qué punto esto puede mirar al diabólico? Por ejemplo, podría fingir lo diabólico, el poder maligno, alguno de esos signos a la confusión del alma. Sí, cuando no está en la etapa última que describe, o sea, la que se explica en el cántico espiritual y en la llama de amor viva, sí, siempre. Por eso, hasta aquí, ¿dónde? La purgativa. En la vía purgativa, sí, porque justamente la purificación implica desprenderse de todos los fenómenos espirituales interiores para evitar, sea que la naturaleza provoque una inercia en el camino y no se vaya adelante, sea las ilusiones o los engaños. O sea, la depresión también, porque si una persona toma como definitivo realmente, sin ninguna esperanza, que digamos es un don, eso también, si se aferra a su estado de purgación, también eso es... también, sí. No se tiene que aferrar a nada. Bueno, eso puede no ser diabólico, puede ser natural simplemente, o sea, es justamente la inercia de la cual hablábamos. Si una persona no quiere permanecer como es, no puede crecer en la vida espiritual y pierde la esperanza también. No, me refiero a definir como ese estado de miseria, esa conciencia de miseria puede deprimir, y de hecho deprime. Pero esto puede ser aprovechado también por el diablo como una... Puede también ser aprovechado, sí, justamente, que es lo que dice San Juan de la Cruz, especialmente cuando no hay guía espiritual, las personas se pueden confundir mucho.
porque no entienden qué les pasa y pueden caer en esa depresión que se puede hacer definitiva, que es una tentación contra la esperanza. La palabra depresión quiere decir varias cosas, es análoga, porque depresión también puede ser sensible, puede ser simplemente lo que se llama tristeza, la pasión de la tristeza. La tristeza por naturaleza es depresión, porque hace que las actividades vitales sean menos intensas. Entonces, porque la tristeza depende de la parte corporal, puede estar infundida incluso por razones corporales, o porque la persona está enferma simplemente, o porque recibe un influjo exterior violento. Entonces, sí, tristeza puede ser depresión, la tristeza sensible, o puede ser depresión, la falta de esperanza sobrenatural. Y ahí sí, el demonio puede entrar con falsos razonamientos, como dice San Ignacio, en el espíritu, especialmente en esta etapa superior de la noche oscura del espíritu. Bueno, con su personal, digamos, en el camino y quiere llegar a una purificación, está en esa etapa de purificación, donde el Espíritu Santo está luciéndola también de a poco. Es Dios que está actuando, digamos, en la medida que el alma se va preparando, de a poco, y yo creo que también Él sabrá o Él determina hasta qué punto hace pasar por esa noche, hasta el punto de la consolación, digamos, pues, no creo que quiera que las almas lleguen a un estado de desesperación donde dejen de querer esa purificación total. O sea, yo creo que está en un proceso y que Dios sabe también hasta dónde dar esa Sí, lo que pasa es que no depende solo de Dios, sino del alma, porque justamente es un camino de personalización. Las acciones se van haciendo cada vez más personales, porque la gracia es personal y es contacto personal con las personas divinas. Entonces, cuanto más adelante se va en el camino de la vida espiritual, esas dificultades no dependen solamente de la acción de Dios, que llega hasta un cierto punto, sino que dependen de una respuesta libre del alma. O sea, la falta de esperanza o esa depresión es libre, puede ser libre. O sea, es una persona que es tímida espiritualmente, quiere decir que no quiere ir más adelante, o que le tiene miedo a la perfección, o que le tiene miedo a los sufrimientos que son necesarios para llegar a la perfección, aunque sabe que son necesarios y sabe que también se pueden superar. Esa condición, que es falta de esperanza, depende de la persona, y por eso la falta de esperanza es un pecado. No es solamente algo que viene de afuera. La desesperación es un pecado. No, me suena como contradictorio que alguien que quiera crecer en el espíritu de llegar a una situación así, también le pasa que, bueno, a la vez que también si quiere se limite, lo permite la... Y porque algunos quieren, cuando sienten los bienes sensibles que pone el Espíritu Santo, como decíamos, o los bienes espirituales mismos, las consolaciones, pero no quieren cuando tienen que configurarse a la vida de Cristo. O sea, cuando tienen que pasar toda la noche oscura, como la describe San Juan de la Cruz. Sí, eso es misterioso, porque depende de la libertad de las personas, no se puede dar una explicación racional cabal, que es lo mismo que sucede en el orden natural. No se puede dar una explicación racional de por qué una persona tiene odio a otra, o mata a otra, o roba, o comete homicidio, etcétera, porque todo eso propiamente no tiene explicación. No tiene explicación. Sí, yo lo veo como cosas distintas, porque nosotros ya vamos aprendiendo un fin último y estamos por ahí todos más tratando de hablar un idioma, digamos, Claro. pero en una etapa previa, en una etapa cuando uno mata a otro con hace acción, Sí. ahí cada uno Claro. no sé, no pasa por verdad. Sí, o sea que sí, cuando el alma todavía está en camino de purificación, sigue teniendo mucha fuerza la tendencia natural de la persona. Claro, justamente esa es una de las razones principales de la purificación,
que el alma de natural se haga sobrenatural y que deje operar al Espíritu Santo para que esas operaciones del Espíritu Santo y también del Padre y del Hijo, evidentemente, sean del alma misma, por la unión que existe con las personas divinas o con la naturaleza de Dios. Las consolaciones y desolaciones de las que habla San Ignacio no tienen un paralelo exacto con esto de la noche oscura y de eso. No. Son conceptos distintos. En parte corresponden y en parte no. Corresponden cuando se trata de periodos largos y cuando se trata del dinamismo total de la vida espiritual. En cambio, cuando se trata de las decisiones que hay que tomar, las reglas de San Ignacio corresponden a un ámbito más limitado. O sea, se trata de la elección y cómo son los influjos que se reciben cuando hay que hacer una elección, que es el centro de los ejercicios espirituales. En cambio, aquí se habla de toda la vida humana y se habla especialmente de lo más profundo de ella, que es la dimensión contemplativa, que se considera según las grandes etapas de la vida espiritual, ¿no? En cambio, lo que dice San Ignacio se aplica a un momento puntual, determinado. Perdón, pero con respecto a lo que decía ella, es necesario entonces siempre crecer en la fortaleza, porque sería una virtud bastante fundamental como para poder querer, por ejemplo, la cruz de Cristo, porque muchas veces, o sea, no se quiere pasar de esa noche porque por miedo a sufrir la cruz de Cristo. Entonces es como que hay que crecer en la fortaleza, hacerse fuerte. Sí, esas virtudes cardinales son las que primero la aparecen, después aparece especialmente el ejercicio de las virtudes teologales, que son más profundas. ¿Hay una diferencia de sufrimiento o de la intensidad de la noche según la distinta organización de la vida psicológica de esa persona? Sí, porque cada uno goza y sufre de maneras distintas, así como conoce de manera distinta, porque tiene facultades distintas, ¿no? Y circunstancias distintas y objetos distintos alrededor. Y eso pasa también en el orden espiritual. Lo que pasa es que así como hay mucha diversidad, hay más diversidad todavía que en lo que normalmente se llama psicológico. Hay más diversidad porque la vida espiritual es más grande, porque depende de los dones divinos y no humanos. Entonces, pero así como hay más diversidad, también hay más unidad, porque se refleja sea la distinción de las personas divinas, que son tres en Dios, sea la unidad de Dios. Entonces, en las distintas personas el proceso fundamental también es uno. Se da de una manera distinta en cada uno, pero en el fondo es uno. Porque Dios es uno. Porque Dios es uno. Porque Dios es uno y porque también hay un fundamento en la naturaleza humana que también es una, porque en todos los hombres es la misma la naturaleza. No terminé de entender cuando él dice que se siente esta llama según la inteligencia, y ahí se está sintiendo al Hijo, se siente esta llama según la voluntad y el Espíritu Santo. Esto no terminé de entender. Bueno, la llama es el Espíritu Santo. Sí, pero se la siente según la inteligencia, según la voluntad, ¿no? Porque el Espíritu Santo es relativo a las otras personas. Entonces, cuando está presente el Espíritu Santo, está presente el Padre y está presente el Hijo. Y se reflejan en el alma, y el alma las percibe, las operaciones por las cuales procede el Hijo del Padre y por las cuales procede el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. La primera a modo de inteligencia y la segunda a modo de amor. Esto sería que se lo percibe en este momento, el último momento de la vida mística, se lo percibe al Hijo en la inteligencia, la potencia sobrenatural. Sí, sobrenatural. Sí, sí.
Es la inteligencia, pero es una inteligencia sobrenatural. Y es una voluntad sobrenatural y es una memoria sobrenatural. Son potencias sobrenaturales que asimilan las naturales o que incluyen las naturales o que las perfeccionan, se puede decir. Así como la gracia perfecciona e incluye la sustancia del alma. Por eso dice que se siente en la sustancia del alma, por ejemplo. O sea, se podría decir que la inteligencia natural está más iluminada, la voluntad ama más el bien, o sea, que están más perfeccionadas también las potencias naturales. Más perfeccionadas las naturales y a su vez, en cuanto están sobrenaturalizadas, tienen un objeto distinto que es superior y que primero no podían alcanzar. ¿Y de esto tiene experiencia? Sí, tiene experiencia. Sí, eso es lo más propio de la experiencia mística, que se logra a través de todo este proceso. Entonces, la sustancia del alma padece desamparo y suma pobreza, seca y fría y a veces caliente, no hallando en nada alivio, ni un pensamiento que la consuele, ni aún poder levantar el corazón a Dios. Habiéndole puesto esta llama tan esquiva, como dice Job, que en este ejercicio hizo Dios con él, diciendo: mudado te me hacen cruel. Porque cuando estas cosas juntas padece el alma, verdaderamente le parece que Dios se ha hecho cruel contra ella y desabrido. O sea que Dios la trata mal y que no le produce ningún gusto espiritual. Eso es la noche del espíritu de la cual habla el libro correspondiente. No se puede encarecer, o digamos, no se podría decir demasiado o exagerar, lo que el alma padece en este tiempo, es a saber muy poco menos que un purgatorio. Eso es como el purgatorio. ¿Por qué dice poco menos? Y porque el purgatorio es peor. Y no sabría yo ahora dar a entender esta esquivez, cuánta sea, ni hasta dónde llega lo que en ella se pasa y siente, sino con lo que a este propósito dice Jeremías con estas palabras: yo, varón que veo mi pobreza en la vara de su indignación, hame amenazado y trájome a las tinieblas y no a la luz. Tanto ha vuelto y convertido su mano contra mí. Hizo envejecer mi piel y mi carne y desmenuzó mis huesos. Cercóme en derredor y rodeóme con hiel y trabajo. En tenebrosidades me colocó como muertos sempiternos. Edificó en derredor de mí porque no salga. Agravóme las prisiones y demás de esto, cuando hubiere dado voces y rogado, ha excluido mi oración. Cerróme mis caminos con piedras cuadradas y trastornó mis pisadas y mis sendas. Todo esto dice Jeremías, y va allí diciendo mucho más. Que por cuanto en esta manera está Dios medicinando y curando al alma en sus muchas enfermedades para darle salud, por fuerza ha de penar según su dolencia en la tal purga y cura. Porque aquí le pone el corazón sobre las brasas, para que en él se extrique y desenvuelva todo género de demonio. Y así, aquí van saliendo a la luz todas sus enfermedades, poniéndoselas en cura y delante de sus ojos a sentir. Bueno, este pasaje supone el realismo teológico de la doctrina de la corrupción de la naturaleza humana, como dice Santo Tomás. La naturaleza es la que está corrupta. No se trata simplemente de una enfermedad, se trata de una corrupción. Lo que pasa es que esa corrupción no es total,
La naturaleza humana sigue siendo la que es, no perdió todo, pero está corrompida realmente. O sea, no es la que Dios creó, como Dios la creó. Está en cierta manera modificada, no para mejor, sino para peor. Sin perder, sin embargo, la esencia misma, o el hecho de ser tal naturaleza, eso no se pierde. Sin embargo, está corrompida. En el que recibe la gracia o el bautismo, como se supone que es el que lleva esta etapa de la vida espiritual, la naturaleza está restaurada, está regenerada, no está corrompida. Sin embargo, quedan las heridas o los signos de la corrupción anterior, de la corrupción con la cual se nace. Y por eso, en el hombre y en el alma hay muchas imperfecciones que no se ven, que son inconscientes, que no se conocen, que no las conoce el mismo sujeto que las tiene. Y es aquí que es necesaria la purificación, no solo para purificar las imperfecciones y los pecados, especialmente los habituales, sino también para purificar las influencias del demonio, como se decía antes, porque constantes, son universales. Lo que pasa es que son muy difíciles de desentrañar, porque a veces una persona puede tener una conducta muy buena, incluso en el orden sobrenatural, en las situaciones habituales, pero en situaciones extraordinarias no, porque ahí aparecen ciertos aspectos más profundos de la personalidad, en los cuales incluso pueden influir los demonios y las personas no darse cuenta, y los otros tampoco, y parece que son cosas de su personalidad, pero en realidad son influencias de los demonios que aparecen en ciertas ocasiones en las cuales se requiere una reacción más profunda. Aparecen aspectos. No hay conciencia de ese estado de corrupción originaria. Digamos, la persona es consciente de sus defectos y pecados, pero no de ese estado de corrupción originaria, con la cual nació y de la cual fue librado por la gracia, pero que permanece con sus consecuencias, que son más superficiales que la gracia. Lo que pasa es que el hombre es una unidad, y entonces si no se libera de esas imperfecciones, la potencia de la gracia no se puede desarrollar. y de eso se ocupa Dios solo, es decir, sin ninguna colaboración del hombre, porque si no es consciente. Bueno, lo que pasa es que a medida que Dios actúa, el hombre se va haciendo consciente. Entonces, ahí se requiere una colaboración cada vez más creciente, por lo menos en el sentido de aceptar la acción de Dios. O sea, en eso el psicólogo es Dios. No es la persona misma, ni es otro que tampoco lo puede entender, porque estas son cosas espirituales que dependen justamente de la acción del Espíritu Santo. Y una persona desde afuera no puede llegar ahí. Puede ver los aspectos exteriores, pero no puede llegar ahí. Sí. ¿Dónde está Gremia? ¿En las Lamentaciones o en...? Sí, en Lamentaciones 3, 1 a 9. Yo no recuerdo cómo sigue, pero de acuerdo a lo que usted dice, volviendo al ejemplo de Job, la situación extraordinaria de Job fue influida en su alimentación, por ejemplo, en su reacción. Por los amigos, sí. Quería verlo en el momento último que usted ha dicho, que en situaciones extraordinarias puede tomarse decisiones que son realmente acción diabólica, con una persona muy buena, quería saber si lo puedo ver en Job, si se vio en Job o no, porque
Bueno, lo que se dio más que acción diabólica es acción humana. Son los amigos los que están influidos por el demonio, más bien. Sí, y está toda la justicia del poder de Dios, y por qué la justicia de los amigos se lo ha tratado sin misericordia. Ha querido ver en él justificar el mal en realidad. Pero también lo arruina Job. Y no sé por qué hago asociación con que Jacob, cuando está cruzando de noche el río, se pasaba a toda su familia y en qué oración aparece el ángel le dice: sos aquel que ha peleado con Dios. Es como un paralelismo entre la incógnita de Job, que también le dice a Dios, aun cuando contendieras conmigo, no sé, no sería yo culpa. ¿Entiendes lo que quiero decir? Hay como una misma figura. Jacob es el hombre que ha peleado con Dios. Le dice el ángel una vez que le dan el nervio de la pierna. El Dios es una vez que sale de él. Porque es todos nacido, el hombre que ha peleado con Dios. Y Job, a su vez, contesta a sus amigos, pero también le dice a Dios que aunque estuviera delante de él, no lo podía comprender. Tanto que sí que Job le dice: el Dios después le dice: ¿cómo crees a Dios si yo he creado el robot, también lo otro? O sea, mi pregunta va: si en el caso de Job hubo una tentación diabólica en su razonamiento para, o con sus amigos que se me hace más claro que no, o para conmigo. Bueno, directamente esos razonamientos no dependen del diablo. Cuanto más razonamientos son, menos dependen, porque el diablo no se puede meter en el espíritu directamente. Entonces, los razonamientos, en cuanto son razonamientos, son del hombre, son de la inteligencia humana. En cuanto dependen del influjo desordenado de la afectividad y por tanto tienen algún aspecto que no es claro, por lo cual se cae en el error, indirectamente ahí sí puede haber un influjo diabólico en cuanto que la afectividad está desordenada, pero no en todo desorden de la afectividad hay que ver un influjo diabólico, porque la afectividad está desordenada ya por el hecho de haber nacido con el pecado original. Bueno, yo me refería a ese caso que usted dijo, el ejemplo que puso, una persona que aún en particular es muy buena, en situaciones sobrenaturales, dijo, o me equivoco, extraordinarias, toma decisiones que como se... Bueno, ahí sí, ahí se puede manifestar esa parte de falta de purificación, y en cuanto a esas decisiones requieren un conocimiento que es superior al humano, ahí sí la acción de los dones del Espíritu Santo y del Espíritu Santo mismo puede ser reemplazada por la acción diabólica, porque el Espíritu Santo nos hace operar de una manera divina superior a lo humano en las circunstancias en que humanamente no se puede obrar bien, porque por ejemplo falta tiempo, son las reacciones repentinas que puede tener una persona. Entonces, en esas circunstancias en que no hay tiempo para pensar, algunos reaccionan muy bien y otros reaccionan mal. Reaccionan mal, o en la misma persona que en algunas cosas reacciona bien, en otras reacciona mal, porque hay algunos aspectos de la personalidad que no están purificados, que tienen vicios y que favorecen que en circunstancias especiales, repentinas, en que no hay tiempo para pensar, se ejercite esa influencia de los demonios. Claro, ese tipo de reacciones casi podrían decir es que son instintivas, pero no por un instinto humano, no son instintivas humanamente. Si fueran instintivas humanamente, no se trataría de acciones humanas,
y no se trataría de un influjo tampoco del demonio o del... Claro. Porque... A ver, ¿hay algún ejemplo que se puede poner? Estoy acordando de Dani, que tuvo con el instinto paterno, aceptaba a Noelia y César a su hija. Sí. Con un instinto muy fuerte. Sí, bueno, pero no fue una acción repentina, como tú dices. No, lo que pasa es que ahí Abraham obra por la fe, y la fe está en la inteligencia. Abraham piensa y a partir de ese pensamiento decide lo que tiene que operar. Claro, no es el ejemplo de cuando empieza una acción repentina. Una acción repentina. Por ejemplo, cuando uno está discutiendo con muchas personas a la vez y no tiene demasiado tiempo para pensar lo que tiene que decir. Ahí algunos reaccionan de una manera mala y otras reaccionan de una manera muy buena. Y dicen justo lo que hay que decir. Aunque no tengan tiempo para desarrollar el razonamiento. Se confunde y disparatan. ¿Cómo? Se confunde y disparatan. No solo disparatan, sino que dicen cosas malas, que empeoran la situación. Y eso viene, a veces viene también por el influjo del demonio. Las flaquezas y miserias que antes el alma tenía asentadas y encubiertas en sí, las cuales antes no veía ni sentía, ya con la luz y calor del fuego divino las ve y las siente. Así como la humedad que había en el madero no se conocía hasta que dio en él el fuego y le hizo sudar, humear y respendar. Y así hace el alma imperfecta cerca de esta llama. Bueno, aquí San Juan de la Cruz manifiesta plenamente lo que decíamos acerca de el conocimiento de sí mismo, que primero no se tiene y después se tiene. O sea, lo que está contenido en el sujeto se hace consciente. Consciente quiere decir que el sujeto se conoce a sí mismo. Antes no conocía las imperfecciones que tenía y después, por la presencia de la luz divina, que es la presencia en este caso del Espíritu Santo, se conoce. Por eso, cuanto más crece en la vida espiritual, más conoce sus propias imperfecciones. Los que a lo largo del camino espiritual no reconocen sus propios defectos, en realidad no caminan. Tienen una ilusión de camino simplemente. O sea, es un razonamiento exterior, un dar vueltas, que no hace crecer verdaderamente a la persona, más bien la endurecen los vicios, le configura una segunda personalidad viciosa, radicada en la soberbia. Cuando hay verdadero crecimiento espiritual, hay mayor conocimiento de las propias imperfecciones, de los propios pecados, y también mayor sentimiento de eso. ¿Sentimiento en cuanto a dolor? También dolor, sí. El sentimiento de una manera más general que el dolor, porque el sentimiento es más amplio que el dolor. Se refiere a muchas operaciones de la parte sensitiva del hombre. ¿Cómo cuál? Y como primero operaciones cognoscitivas, conocerse a sí mismo por el sentido común, por ejemplo, captarse a sí mismo, o operaciones de la potencia afectiva, tener tristeza de sí mismo, por ejemplo, o también tener dolor, o tener, por ejemplo, desesperanza, en el sentido sensible del término, que es lo que a veces se llama depresión. También puede haber compasión. También puede haber compasión, que es misericordia.
Porque, oh cosa admirable, levántanse en el alma a esta sazón contrarios contra contrarios, los del alma contra los de Dios, que embisten el alma, como dicen los filósofos. Unos relucen cerca de los otros y hacen guerra en el sujeto del alma, procurando los unos expeler a los otros por reinar ellos en ella. Conviene a saber las virtudes y propiedades de Dios en extremo perfectas contra los hábitos y propiedades del sujeto del alma en extremo imperfectos, padeciendo ella dos contrarios en sí. O sea, el alma percibe en sí misma la contradicción, porque tiene aspectos contradictorios. Entonces, la percepción de la contradicción no es un signo negativo, sino positivo, es un signo de crecimiento espiritual. Los que no perciben ninguna contradicción porque creen que ya están bien, aunque hagan ejercicios espirituales, tengan vida sacramental, etc., no crecen en la vida espiritual. Y después necesitan un purgatorio más intenso. En cambio, los que perciben esta contradicción en sí mismos, cada vez más crecen en la vida espiritual. Evidentemente es una situación delicada porque algunos en esta contradicción se pueden perder o desorientar porque no captan bien el significado. Por eso San Juan de la Cruz explica en sus obras cuál es el significado de este estado interior de las personas. Porque como esta llama es de extremada luz, embistiendo ella en el alma, su luz luce en las tinieblas del alma, que también son extremadas. Y el alma entonces siente sus tinieblas naturales y viciosas, que se ponen contra la sobrenatural luz, y no siente la luz sobrenatural, porque no la tiene en sí, como sus tinieblas que las tiene en sí. Y las tinieblas no comprenden a la luz. Eso es muy importante. O sea, ¿cuál es el fundamento de que no se sienta la presencia de Dios? Que el alma es ella misma, está contigua con ella misma, es lo que es. Y por eso lo que es distinto lo percibe con más dificultad, porque lo que viene de Dios no es de ella, es de Dios, hasta que se haga de ella. Pero primero se percibe naturalmente, es una inercia de la naturaleza. Por eso, cuando se va creciendo en la vida espiritual, no siempre se percibe más la luz de Dios que llega. Y así estas tinieblas suyas sentirá en tanto que la luz las embistiere. Porque no pueden las almas ver sus tinieblas si no embistiere en ellas la divina luz, hasta que expeliéndolas la luz quede ilustrada el alma y vea la luz en sí transformada, habiendo sido limpiado y fortalecido el ojo espiritual con la luz divina. Porque inmensa luz en vista impura y flaca totalmente le era tinieblas, sujetando el eminente sensible la potencia, y así érale esta llama esquiva en la vista del entendimiento. Como dice Aristóteles, cuando el objeto sensible es demasiado intenso, corrompe el sentido, no se puede percibir. Y por eso la luz de Dios, analógicamente, que es demasiado alta para el entendimiento humano, hace que quede enceguecido, que es lo que dice también Aristóteles en el segundo libro de la Metafísica, que el ojo del hombre, que el entendimiento del hombre ante la luz de Dios es como el ojo de la lechuza ante la luz del sol, pues demasiado elevado.
Entonces, en esta etapa de la vida espiritual no se capta la luz de Dios. Bueno, por hoy podemos dejar, no sé si quieren hacer alguna pregunta. De todas maneras pienso, padre, que por la redención de Cristo, digamos, al hacerse hombre, nos hacemos connaturales con Dios, es verdad, la luz, la tiniebla rechaza la luz, pero siempre está abierta esta posibilidad, claro, siempre, a que la luz predomine, ¿no? Sí, ese es el sentido. Claro, ese es el sentido justamente de la gracia, o sea, la gracia que nos da Cristo y que nos da el Espíritu Santo tiene por sentido justamente que nosotros podamos aceptar la luz, que antes no podíamos, o sea, la naturaleza humana caída no puede aceptar la luz. Como dice el Evangelio de San Juan, la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron. Y no la reciben porque no pueden recibir, no tienen la potencia necesaria como para recibir esa luz. En cambio, el sentido de la gracia es que ella nos hace recibir la luz. Evidentemente hay siempre un misterio en la relación entre la naturaleza y la gracia, porque es la gracia la que nos hace recibir la luz, pero simultáneamente la libertad humana es real y hace que se reciba la luz, o hace que no se reciba. Y sin embargo, lo que hace la gracia es siempre infalible, cuando es la gracia en el sentido pleno del término. Hay gracias que llegan hasta un cierto punto y otras que llegan hasta a más. La gracia como don divino no puede fallar. En realidad la gracia capacita para ver la luz. Porque el hombre lo que tiene que tener una capacidad, o sea, no puede, claro que no puede, pero también la gracia lo capacita para ver la luz. Sí, la gracia lo capacita. Y esa capacitación es ya una gracia, porque es como la que hay en el cielo. La luz de la gloria es la capacidad que tiene la inteligencia para captar a Dios, la esencia de Dios. Claro, o sea, porque tiene que haber una transformación en el hombre. O sea, si no la hay, imposible que nunca llegue a esa luz. Claro. Sí, porque no tiene capacidad natural. No tiene capacidad, claro. La luz de Dios, ver a Dios es algo que supera toda naturaleza creada, incluso la de los ángeles. Y luego, padre, el relato de Génesis muestra una cercanía tan grande entre Dios y el hombre. Y no había gracia, tampoco había... Bueno, sí había gracia, sí. O sea, cuando Dios creó al hombre, le dio los dones que derivan de la gracia con los dones que de ella derivan. La mitad de la que habla. Claro, justamente esa cercanía es la gracia. Pero al principio había respondido una pregunta diciendo que era absolutamente superior lo que puede el hombre ahora. Claro, porque hay distintos grados de gracia. Entonces la gracia que recibimos nosotros por medio de la redención de Cristo es una gracia superior a la que recibía Adán. Así como en este mundo una persona perfectísima como la que dice aquí San Juan de la Cruz tiene una gracia superior a otra que está por el camino y que a lo mejor se queda siempre por el camino, por lo menos en este mundo. Bueno, entonces la próxima vez vamos a continuar con la llama de amor.